esta hora de la mañana saludamos al doctor André Benavides. Él es constitucionalista y nos acompaña esta mañana. Doctor Benavides, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Su micrófono, por favor, doctor. Buenos días, estimado Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Caché. Gracias a usted por el espacio en su agenda, doctor. Empecemos hablando de la coyuntura. El caso Pandora Papers se ventila en la Asamblea Nacional. Ha existido una pugna entre las comisiones. Finalmente, la única autorizada por el Pleno para llevar esta investigación especial ha sido la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por un legislador de Pachacutic y compuesta básicamente por la oposición del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que ha advertido ya tener la hoja de ruta para, luego de escuchar los cargos y los descargos que envuelven este tema, proceder con un eventual juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero desde el ámbito de la ley, desde el ámbito jurídico, pareciera que un presidente de la República no puede ser enjuiciado políticamente por todas las causas. Hay temas puntuales que estábamos revisando al inicio de esta intervención. Doctor, ¿cuáles son las atribuciones y los alcances de esta comisión, de esta investigación en particular? Lo escuchamos. A ver, a mí me parece que este escándalo que se ha presentado en los últimos días con los Pandora Papers, yo creo que es una oportunidad interesante para que se exprese, para que se manifieste, para que se sepa la verdad respecto de cómo se han manejado este tipo de empresas, en este caso las denominadas offshore. Vemos que la Asamblea Nacional ha dado algunos visos de fiscalización, pero vemos que también se ha entrampado. Porque claro, por un lado tú tienes la Comisión de Fiscalización, que es la mesa legislativa, llamémosla así, primigenia, que tiene la competencia para realizar control político y fiscalización. Pero también nos llama la atención que el presidente de esa comisión haya dicho que va a fiscalizar a domicilio al presidente de la República. Entonces, claro, eso sí genera preocupación por parte de los asambleístas. Entonces, ¿cómo puedes tú garantizar independencia e imparcialidad si es que al fiscalizado tú lo vas a fiscalizar a la casa? Eso me parece que fue un error en lo político por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ahora, vemos que este tema de los Pandora Papers también ha demostrado que existe o ha mostrado que existe otra correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Porque aquí vemos que ya existe una mayoría con UNES, Partido Social Cristiano, Pachacutic y cierto sector de la ID, en el cual ellos dijeron, ¿sabe qué, señor Villavicencio, Comisión de Fiscalización? Ustedes no van a tener la competencia para este tema y más bien aquí se le va a dar esa atribución a la Comisión de Garantías Constitucionales. Cuestión que sí es viable. Ahora, muchos han de decir, no, es que la que debe fiscalizar es la Comisión de Fiscalización. No. Todos los asambleístas, los 137 asambleístas, pueden ser fiscalizados, pueden fiscalizar a las diferentes autoridades del Estado. Y también hay una disposición en el reglamento de comisiones que dice que las comisiones deben acatar las resoluciones que ha tomado el Pleno. Entonces, la Comisión de Fiscalización prácticamente ya ha perdido la competencia para elaborar algún informe que determine si existe algún tipo de responsabilidad, de incumplimiento por parte del presidente de la República. Eso por un lado. Ahora, respecto de la pregunta que usted hacía, Carlos, decía, ¿esto es una causal suficiente para enjuiciar políticamente al presidente de la República? Y la respuesta es no, porque el artículo 129 de la Constitución establece cuáles son las causales de destitución del presidente de la República. Una, que haya cometido delitos contra la seguridad del Estado. 2, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y 3, por delitos de lesa humanidad. Y claramente vemos que el tener bienes o capitales en paraísos fiscales no es una de las causales para enjuiciamiento político. Ahora, ¿cuál es la instancia que podría destituir al presidente de la República? Y eso hay que tenerlo bastante claro.
es la Contraloría General del Estado, porque en el año 2017, recuerde, estimado Carlos, ciudadanía, se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular que fue efectuada el 19 de febrero del 2017. Y dentro del articulado de esa normativa establece las sanciones. Y dice que las personas que tienen bienes o capitales en paraísos fiscales, según el artículo 8, serán sancionadas con la destitución. ¿Y cuál es el procedimiento? En el artículo 9 dice que el órgano competente es la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, a mí me parece que la Asamblea Nacional no podría activar ningún mecanismo de juicio político, de control político, para destituir en este caso al presidente de la República, porque prácticamente no existe la causal. Claro, porque lo que ahora se ha estado, digamos, adelantando dentro de estos pronunciamientos de parte de algunos legisladores es que habría una presunta evasión de impuestos y eso no está dentro de las causales que usted muy bien ha enlistado. Entonces, ¿usted creería que por ahí simplemente no podría ir un juicio político y eventualmente, claramente, no una censura, ¿no? Totalmente, o sea, aquí existen causales regladas y taxativas y nos dice, ¿saben qué? Estas son las causales: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad. Y la evasión de impuestos no es un delito que entra en esa categoría. Eventualmente, si ya es muy forzado, podríamos hablar de un tema de enriquecimiento ilícito. Creo que ese sería el tipo penal que eventualmente más se ajuste, pero eso sería forzado. Estamos hablando en lo jurídico. Ahora, en lo político, ahí sí ya sabemos que puede pasar de todo, ¿no? Recordemos cómo se le destituyó en su momento al expresidente Abdalá Bucaram, aduciendo que él era loco, ¿no? Y ahí 40 alzamanos se disfrazaron de psiquiatras y lo determinaron destituyendo. Entonces, aquí tampoco nos podemos hacer tan legalistas y diciendo que se va a respetar el espíritu de la Constitución, de la ley, cuando tranquilamente, si es que existen los votos y la voluntad política, van a ver la forma en la cual se va a ajustar esa causal. 7 de la mañana con 43 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor André Benavides, constitucionalista. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Doctor, buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Entonces, ¿estamos presenciando qué en la Comisión de Garantías Constitucionales? Un cordial saludo, estimada Joana. A ver, a mí me parece que aquí lo único que evidencia esto es esa pugna que actualmente tiene el Ejecutivo con la Asamblea Nacional. Vemos que esa pugna se ha ido agravando no solo con el tema de la ley de creación de oportunidades, porque ese es el primer impasse que tiene la Asamblea, bueno, más bien el tercer impasse que tiene con la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional no conformó la Junta Monetaria y Financiera respecto de las ternas que presentó Lazo. Segundo, tampoco aprobó el presupuesto general del Estado. Y tercero, vemos este tema de la ley de creación de oportunidades. Y cuarto, este tema de los Pandora Papers. Entonces vemos que ya esto solo ratifica que existe una pugna entre ejecutivo y legislativo. Y claramente vemos que ya existe una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Y lo que pretenden en este caso, ya que esta Asamblea Nacional ha sido denostada, ha sido cuestionada, es obviamente tener algún tipo de mecanismo en el cual también puedan no solo fiscalizar al presidente de la República, sino que por ahí encontrar algún tipo de cuestión que al final del día le puede jugar en contra. En ese sentido, lo que va a ocurrir, pensaría yo, y como ya lo comentábamos con Carlos, es que eventualmente se forcen las cosas y esto lleve a un tema de muerte cruzada, pero, perdón, de destitución. Pero en el supuesto que no se haga esta alternativa, lo que podría ocurrir es que se elabore un informe en el plazo de 30 días que le ha dado el Pleno y se establezcan algún tipo de responsabilidad. Y en esa responsabilidad, obviamente, tendrá que ser notificada la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, siendo la Contraloría la única instancia competente para destituir a un funcionario público que tiene o ha tenido bienes o capitales en paraísos fiscales, cuestión que está prohibida por esta ley del año 2017.
Doctor, ahora hablando de otro tema, la ley de creación de oportunidades, que parece ser la única prioridad del gobierno más allá del problema de las cárceles, de la inseguridad, en fin, y lo ha dicho, ¿no? El gobierno, esa es su prioridad, la creación de empleos, pero todavía faltan 2 semanas exactamente para conocer si pasa por el Ministerio de la Ley o no. El tiempo para el gobierno dice que sigue corriendo, pero constitucionalmente esto es así. No es así, estimada Joana. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son 2 artículos de la Constitución de la República. El artículo 140 de la Constitución nos dice que las leyes urgentes en materia económica se tramitarán en el plazo máximo de 30 días. Si en el plazo máximo de 30 días la Asamblea Nacional no aprueba, no niega, no modifica o archiva el proyecto de ley, se entenderá que entra en vigencia por el transcurso del tiempo, lo que se conoce como Ministerio de la Ley. Si ocurriese eso, el presidente de la República firmaría un decreto ley y enviaría la normativa al registro oficial. Pero esa interpretación que se le hace al artículo 140 no es tan sencilla por las siguientes razones. En el artículo 136 de la Constitución se establece los requisitos que tiene que tener un proyecto de ley: unidad de materia, exposición de motivos, articulado y disposiciones reformatorias y derogatorias. Son los 4 requisitos que tiene que tener un proyecto de ley. Y en la parte final de este artículo 136 nos dice lo siguiente el constituyente de Montecristi: si no se cumple con uno de estos requisitos, no se tramitará el proyecto de ley. Pero, y disculpe que lo interrumpa, porque el gobierno presenta antecedentes, por ejemplo, en 2014 cuando se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero. Claro, pero también recuerde que el Código Orgánico Monetario y Financiero fue calificado por el CAL. Sí lo calificaron y pasó a la comisión correspondiente y tuvo primer debate, segundo debate. Pero también recordemos que en este año, en abril, mayo, el presidente Moreno presentó esta denominada Ley para la Defensa de la Dolarización y el Consejo de Administración Legislativa no lo calificó. Entonces vemos que existen ejemplos de lado y lado. Ahora, no se puede entender que porque es proyecto urgente en materia económica no va a pasar por el filtro del CAL. No, eso no funciona así, porque el artículo 136 es aplicable a todo tipo de proyecto de ley y debe cumplir al menos con esos 4 requisitos básicos. Ahora, el Consejo de Administración Legislativa, con la resolución que tomó hace 2 semanas, más bien me parece que tiene una de cal y una de arena. ¿Por qué? Yo creo y estoy convencido que el CAL sí puede revisar requisitos formales. Eso lo ha hecho toda la vida. Pero entrar a revisar cuestiones de constitucionalidad por el fondo, eso sí que ya no puede hacer. Y me parece un mal predicamento lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa en su resolución diciendo: yo no califico el proyecto de ley en función de las observaciones que ha dado la unidad de técnica legislativa. Y la unidad de técnica legislativa no es que se ha limitado a revisar la unidad de la materia, sino que también fue a ver cuestiones de fondo violatorias de derechos, principalmente en lo que tiene que ver con las reformas laborales. En ese sentido, yo hubiera esperado que, al ser el informe de la UTL un informe no vinculante, el CAL hubiera cogido solo lo que tiene que ver con la unidad de la materia, pero vemos que no ha sido así. Y obviamente ahorita nos encontramos entrampados viendo cuál es la alternativa que tiene el presidente Lasso para presentar este proyecto de ley. ¿Qué pasa si entonces el 25 de octubre el presidente Guillermo Lasso lo pasa por el Ministerio de la Ley y pide su publicación en el registro oficial? Podría pedir eso. A ver, aquí hay varias alternativas, Joana. El primero, presidente de la República puede insistir en su proyecto de ley sin cambiar una coma. Pero eso no es que lo hace de gratis, ¿no? Porque ahí estaría prácticamente como que allanando el camino para la muerte cruzada. Porque ahí diría: miren, presenté un proyecto de ley, no me calificaron. Presenté otra vez el proyecto de ley, me lo bloquearon. Ese es el primer escenario en lo jurídico. Ahora, vamos a otro escenario. El presidente de la República podría decir lo siguiente: separemos el proyecto de ley en 2 normativas. El primero que tenga que ver con lo económico tributario y lo hago con el trámite de las leyes urgentes en materia económica, y lo otro, separo lo laboral y le presento como ley ordinaria. Y hay un tercer escenario que también creo que es viable. En el artículo 140 de la Constitución se establece que el presidente de la República puede presentar proyectos urgentes en materia económica uno a la vez, salvo cuando existe declaratoria de estado de excepción.
y actualmente el país está en estado de excepción. Entonces el presidente de la República tranquilamente podría presentar dos proyectos urgentes en materia económica, uno con lo económico y tributario y otro con lo laboral, y podrían ir de manera concurrente en la Asamblea Nacional. Esas serían las alternativas en lo jurídico, pero también he escuchado las alternativas en lo político. Algunos hablan de los 30 días del Ministerio de la Ley, otros hablan de consulta popular, e incluso los que ya son, ya en realidad un escenario más catastrófico es hablando de la muerte cruzada, ¿no? Y todos los escenarios están todavía ahí encima sobre la mesa. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Caché Noticias. Con todo gusto, estimada Joana, un cordial saludo para Carlos y para todos los ciudadanos que nos escucharon a través de esta radio. Nos faltó tiempo definitivamente. Era el doctor André Benavides, constitucionalista.